por ahí se escucha ruido de fondo, por acá está lloviendo torrencialmente, así, no sé cómo estarán en el resto de los lugares, digamos. También por ahí hay problemas de internet, digamos, por momentos se dificulta la conexión. Varios me han comentado lo mismo, así que supongo que más de uno tendrá algún problema. Bueno, ¿algún comentario o algo que quieran consultar algunos de ustedes antes de comenzar la clase? Profe, en la parte de mercado, dice, aparte de hacer un análisis local y nacional, si nuestro producto está más enfocado al exterior, tipo a la importación, hacemos más esa parte nomás porque es como que no se encuentra a nivel nacional. ¿Cuál Estuvimos era tu buscando producto? cloruro de metileno. ¿Esto se importa a China o a Europa o a Estados Unidos? O sea, nadie hace acá. Todas las fábricas son internacionales. Claro, pero en ese caso lo que tenés que ver con mercado internacional, en la parte externa, son quiénes son los proveedores, ¿no es cierto? No sé si el cloruro de metileno está tipificado dentro del tiene el código arancelario por el ANMAT o no, No, porque, no me puse a buscar, pero porque si tiene el código arancelario se podrá saber las importaciones que hay en el país durante, bueno, mientras haya registro, ¿no es cierto? buenísimo, eso no lo tenía, profe. Ahora vamos a buscar ahí en el ANMAT. Bueno, mm, entonces, para comenzar vamos a ver un poquito la guía, digamos. Bueno, bien, esta es lo que es el taller uno, ¿no es cierto? El estudio de mercado, que está integrado dos, en dos partes el estudio de mercado, ¿no es cierto? El taller uno y el taller 2. El estudio de mercado, la primera parte habla de describir el producto, ¿no? Donde describen y ponen los niveles de calidad a los cuales se ajustan y las normas que tienen que cumplir. Los niveles de calidad en general pueden estar dados por niveles objetivos, ¿no es cierto? O por niveles subjetivos. Niveles subjetivos están dados cuando uno habla de primera calidad, segunda calidad, o pone alguna marca de referencia. Y en cuanto a las normas que debe cumplir, si el producto está tipificado dentro de una norma argentina, por ejemplo, bueno, en el caso de alimentos, tendría que estar en el código alimentario, o de acuerdo si hay otros productos, pueden estar tipificados dentro de alguna norma IRA, o no, no sé. Si bien las normas IRA en general son de cumplimiento voluntario, es una referencia. Pero también puede ser que haya normas específicas, o sea, que están dadas por los clientes que requieren digamos, algún detalle particular o alguna especificación eh, distinta. No quiero decir que no es porque no cumpla con la norma de calidad, por ejemplo, de alimentos, ¿no? Pero sí que deba cumplir con alguna especificación distinta o complementaria. Después están los envases primarios y secundarios. Por el envase primario lo que estaba en contacto con los alimentos o con el producto. Envases secundarios pueden ser de varios niveles, por los que lo conté. El programa de producción y de ventas, eso todavía no lo van a poder poner, porque son cosas que vamos a ir definiendo un poco más adelante. Algunas de estas cosas, bien intermediarios o materias primas, vamos a ver ahora en el mercado consumidor.
aunque algunas cosas ya hemos visto. Después, yo voy rápido, en todo caso después volvemos a repasar esto, que avancemos un poco más con la parte teórica. En cuanto a los productos lo vamos a llamar como tales en tanto que tengan valor económico. Si no tienen valor económico van a ser desechos, va a entrar el tratamiento dentro de la problemática de los efluentes. Bueno, en el mercado de los consumidores, bueno, nosotros vamos a empezar a ver hoy el tema del mercado consumidor. Después, bienes complementarios son bienes que consumo está directamente relacionado con el bien que están tienen proyectado, y en general son muy pocos los casos en los cuales hay. Bienes competitivos son aquellos bienes que son distintos de lo que ustedes hacen, pero que digamos, satisfacen la misma necesidad. Esto resalto porque muchas veces ponen como bienes competitivos a otros proveedores o otras marcas del mismo bien. Bien competitivo de la carne vacuna y la carne de cerdo, la carne de pollo. Entonces, siempre estamos hablando en este sentido de bienes competitivos. No quiere decir, no es necesario que exista bienes competitivos, pero en la mayor parte de los productos sí hay eh, unos bienes competitivos y eh, estos bienes competitivos pueden ser competitivos en algunos mercados y no en otros. Me ocurre ahora, por ejemplo, el dióxido de carbono se utiliza para producir gaseosa. En ese sentido, no hay ningún bien competitivo que reemplace al dióxido de carbono. Pero también el dióxido de carbono se utiliza para, por ejemplo, el congelado criogénico. Y ahí sí hay competidores, como por ejemplo puede ser el nitrógeno líquido. La sustitución puede estar dado parcialmente, digamos, en algunos segmentos o algunos mercados en los cuales abastece el producto. ¿Dudas hasta acá? No sé si estoy... No. Bueno, después habla de mercados previstos y habla de cuál es el ámbito, pues, el dónde que habíamos hablado en su momento cuando hablamos de productos. Y eso va a ser un análisis eh, en la región, en la provincia, a nivel nacional o puede ser a nivel eh, externo. Ya vieron ustedes cómo se dividía el estudio de mercado. Entonces, cuál es el mercado externo forma parte de una parte, un ámbito particular del estudio de mercado. Bueno, después, el análisis histórico del mercado, estamos hablando acá siempre del producto, no de la materia. Y algunos de los ítems es el volumen físico que se ha producido, en las toneladas, kilos, unidades, depende de cómo se mida. Eso, en tanto que haya valores. En el caso del cloruro de metileno que mencionaba recién, seguramente hay algún dato. Después, precios. Los precios hay que identificar bien en qué nivel de la cadena comercial son. Recuerden que cuando estuvimos viendo la parte de estrategia comercial, hablamos de la parte de distribución y hablamos de los distintos modos que hay de llegar al consumidor. Entonces, a nivel después del análisis económico, lo que importa determinar sobre todo es el precio de salida de fábrica.
que de por sí es uno de los precios más difíciles de saber cuando uno está haciendo un estudio de mercado. Bueno, después, las importaciones, las exportaciones que hay, el consumo aparente, la demanda insatisfecha. Esto es muy difícil de determinar, demanda insatisfecha. Continúo. Los principales productores, en el caso de los productores, hay que ya vamos a ver en la parte teórica, nosotros siempre estamos hablando de los productores que hacen el producto que estamos trabajando nosotros, previsto. Y si hay alguna idea de la capacidad de producción que tienen y dónde está. También lo mismo tenemos que pasar con los consumidores. Saber dónde están los consumidores y digamos, cómo se abastece. Los sistemas de comercialización, o sea, qué están usando los competidores para llegar a los clientes. Después, el otro punto habla de las disposiciones oficiales que rigen la producción. Son alimentos que están ligados por el código alimentario, hay otros productos que están regulados por las buenas prácticas de fabricación y control, hay distintas disposiciones. Y la parte de comercialización depende del producto. Entonces, si es un producto de alimento y está refrigerado, obviamente que hay restricciones en cuanto al transporte, como el hecho de que todo el transporte de alimentos tiene que hacerse en el transporte que están habilitados para el transporte de alimentos. Y yo requiero una cadena de frío, tengo que tener en cuenta que mantenga la cadena de frío. Lo mismo puede ser en el caso de que sean materiales peligrosos. El metileno es un material de otros materiales peligrosos y hay que tener en cuenta los requisitos que hay para el transporte de este caso. Bueno, lo de la influencia tratada de Mercosur, el Mercosur está en by ahora, así que no tiene relevancia este punto. Hay pocos rubros en los cuales esto se mantiene vigente, como el caso del azúcar, la producción de autos y algunas otras pocas cosas, en la cual hay realmente una importancia en el Mercosur, en lo demás. ¿No? Bueno, los demás puntos, demanda futura, proyectada, nosotros vamos a ver ahora, no sé si llegaremos hoy o el viernes, en el estudio proyectado. Y el tamaño del proyecto lo vamos a ir viendo un poquito más adelante cuando empecemos a ver también algo de la parte de ingeniería. Así que eso va también con relación de los puntos siguientes, de la relación de la capacidad con el análisis de mercado y de las posibilidades de futura expansión que están ligadas al mercado y a la tecnología. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a pasar al PowerPoint. Bueno, cuando estuvieron viendo en la clase pasada la parte de estudio de mercado, vieron la clasificación de los mercados y hablaron del mercado proveedor, del mercado competidor, del mercado distribuidor, del mercado externo. Se entiende que terminaron
con este punto. Así que, por favor, hablen, porque si no, no. Ahora no nos vemos las caras, por lo tanto, por ahí es un poco más difícil, ¿sabes?, ir viendo las reacciones de ustedes. Profe, no soy yo o a mí se me está escuchando muy entrecortado. Estoy tratando como de entender. Después, en todo caso, si sube la grabación, voy a tener que revisar de nuevo. Bueno, Sí, profe, yo también estoy teniendo lo mismo, no se escucha muy bien, me parece que es general. y eso Sí, a mí comenté también me pasa. al principio de que había problemas de conectividad. No sé si es problema mío, de ustedes o general. Debe ser general, profe, por el tiempo. Sí, el tiempo está terrible, ¿no? Pero bueno, voy a, ustedes me interrumpan si tienen alguna duda o si no se entendió bien algo. Yo voy a avanzar ahora para ir tomando el mercado consumidor. Después vamos a volver adelante, digamos, a repasar algunos conceptos y la- lo que hemos previsto es que después de esta introducción teórica, ustedes podamos trabajar, digamos, sobre los proyectos de ustedes, atendiendo a las consultas que vayan generando. Nos gusta que las consultas las hagan en clase porque a veces al responderle a uno, de pronto estamos también, digamos, evacuando las dudas que tienen otros grupos. Entonces es importante de que participemos todos. Bueno, llegamos al mercado consumidor. El mercado consumidor es en principio el que es más difícil de evaluar, porque ya estamos hablando sobre lo que estaba la definición del estudio de mercado, que es sobre las acciones del mercado ante distintas variables y también a ver si el producto puede ser o no aceptado. También a determinar concretamente en función a lo que sea el mercado. A lo que podemos ver. Bueno, el estudio sirve para determinar, como decimos, cantidades, tamaño del mercado, pero también los detalles específicos del producto que nos van a permitir después hacer el diseño del producto. Hay, este mercado consumidor en general se divide en tres niveles: el análisis histórico, el análisis actual y el análisis proyectado. Vamos a ir viendo estos tres niveles. Bueno, el análisis histórico tiene dos objetivos. Una es reunir información estadística de estos conceptos que vimos, y la otra también es evaluar antecedentes de las decisiones tomadas por los competidores. Volviendo, o sea, la información estadística que tenemos que tener está ligada
al consumo, ¿no es cierto? Y a la demanda. ¿Qué diferencia hay entre consumo y demanda? Es una pregunta, ¿no? El consumo es lo que realmente se vendió y la demanda sería como lo que realmente requirieron las empresas. Hay veces que la demanda es menos que el consumo, perdón, que la demanda es más que el consumo. Claro, o sea, el consumo es la demanda perfeccionada, ¿no es cierto? En el sentido de que aquel que demandó pudo concretar la compra y eso se transformó en consumo. Eh, Vos hablaste de fábricas, ¿no es cierto? Depende de cuál sea el producto, puede ser consumo, producto de demanda final, ¿no es cierto? En este caso será el público. Entonces, en general, lo que nosotros va a ver es datos de consumo, ¿no es cierto? Los datos de demanda en general no son tan fáciles de determinar porque al no haber registro muchas veces de la demanda, es muy difícil tener un dato concreto. Así que, pero sí, lo importante es tener datos de consumo. Eh, yo sé que muchos de ustedes tienen proyectos en los cuales no hay datos estadísticos, ¿no? Bueno, vamos a ir después viendo en particular cuando uno se enfrenta a esta situación de dónde puede sacar datos. Los datos estadísticos van a estar de aquellos productos que ya están implantados en el mercado y de los cuales hay un nivel eh, de consumo que haga que alguien se ocupe de registrar estos datos. Si los consumos son muy bajos, en general no hay muchos registros. O a veces los registros están, digamos, incluyen a varios productos, a un grupo de productos, no a algún producto específico como el que puede ser que nosotros estemos pensando en analizar. Bueno, vamos a ver después dónde están las fuentes, ¿no es cierto? Ahora vamos un poco a ver cuáles son los datos que tenemos que ver para después, un poco más adelante, ver las fuentes. Una es la que les dije hoy, ¿no es cierto? Eh, eh, Aduana, ¿no es cierto? Que depende de la FIT, ¿no es cierto? Donde están los productos que se importan y se exportan. O sea, no están todos identificados, sino están por códigos arancelarios. A veces los códigos arancelarios incluyen un grupo de productos, no uno solo en particular. Bueno, tenemos que tener datos de consumo. También datos de los precios, ¿no es cierto? Si bien acá podemos hablar de que los precios son, digamos, con la inflación que tenemos y que hemos tenido, los precios van quedando completamente desactualizados en poco tiempo, pero nosotros podemos ir transformando los precios históricos a una moneda de referencia, como por ejemplo el dólar, ¿no? O en algunos, digamos, casos en los cuales hay digamos, el producto que tenemos previsto tiene un consumo importante que los análisis de precios se hacen en función a precios de referencia. Se toma algún año como base y se van comparando los precios con esos años. Entonces, en los precios decimos importante saber los precios de fábrica y también los precios que están que paga el consumidor. Voy a anticiparme a algunas cosas, ¿no? Los precios siempre tenemos que averiguarlos sin IVA, ¿no? Lo que sería el precio neto, que se llama normalmente. Después en la parte económica vamos a hablar mucho más detalle, ¿no? Pero bueno, cuando averiguan precios, siempre consulten o averigüen si los precios incluyen o no el IVA.
para lo que el análisis nuestro, los precios no tienen que tener IVA. Bueno, otro de los datos que tenemos que averiguar son las empresas competidoras, ¿no es cierto? De los cuales ustedes ya han hablado un poco del mercado competidor. Y también la participación que tienen en el mercado estas empresas competidoras. En este caso también, en muchos casos hay que ver cómo van evolucionando el consumo en función de algunos sustitutos. Como hoy mencionaba el caso de la carne, ¿no es cierto? La carne vacuna, que tiene como productos sustitutos a la carne de cerdo y a la carne porcina, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo, cómo va evolucionando? Y entonces lo pregunto a ustedes. ¿Cómo va evolucionando el consumo de carne vacuna en el tiempo y cómo es la relación con sus sustitutos? Y ¿Consumimos podemos más tomar carne que la antes? situación, podemos tomar Perdón. la situación actual, por ejemplo, que cuando, digamos, el país está mejor económicamente, por ahí incrementa el consumo, si estamos hablando de carne vacuna, incrementa el consumo de carne vacuna frente a los bienes competidores, y cuando pasa lo contrario, se ve un menor consumo de carne vacuna y un mayor consumo de bienes competidores. Bueno, sí, eso es cierto lo que vos decís. Ahora, ¿qué pasa con el consumo actual de carne vacuna? ¿Es bajo, es alto, Actualmente es bajo sube? comparado con las alternativas que se le presentaron. Bueno, o sea que los argentinos cada vez estamos consumiendo menos carne vacuna y más carne de las alternativas. Y a nivel general, si uno sumara las carnes, la de vacuna, la porcina y la de aves, ¿no es cierto? ¿El nivel de consumo en la Argentina es mayor que años anteriores o menor? Disminuyó bastante. Disminuyó bastante. En realidad, en la Argentina estamos en los niveles más altos de consumo de carnes. Sí. Hablando de todas las alternativas, ¿no? Y también estamos en los niveles más bajos de carne vacuna, ¿no es cierto? Actualmente la carne de pollo ha reemplazado digamos, está a nivel de consumo más alto que el nivel de carne vacuna. Algo que, bueno, hace 10 años atrás era impensable, digamos. Bueno, aparte, después vamos a ver algunas otras cosas que pueden afectar. Bueno, vos también mencionaste acá de que, por ejemplo, el poder adquisitivo influye en el consumo de carne vacuna, ¿no es cierto? En este caso negativamente, en los sustitutos influye positivamente, digamos. Bueno, entonces, esta es la información que tenemos que averiguar, que estaba inclusive en lo que estábamos viendo al principio de la clase, en la guía, ¿no es cierto? Recuerde que cada uno de los talleres toma los puntos de la guía, ¿no es cierto? No tiene otra cosa más que algún comentario, alguna, digamos, sugerencia de, de de cómo armar, ¿no es cierto?, la guía, o qué información tener, pero todo forma parte de la presentación del proyecto. Bueno, el análisis histórico, el otro punto es el evaluar los antecedentes de las decisiones tomadas por los competidores. Entonces,
hay que tener antecedentes, tener conocer qué ha pasado en el mercado, y porque eso nos permite evaluar, perdón, eh, qué decisiones tomar, ¿no sé? Hay casos en los que las empresas que están en el mercado han tomado acciones que han sido fracasos, y en otras que han tenido éxitos. Entonces, la idea es evitar esos errores y obviamente repetir aciertos, ¿no? Si hablamos de fracasos que ha habido en el mercado, ¿alguien tiene presente algún producto que haya fracasado De que me y que acuerde haya así, sido, Coca-Cola que Light. que fue insertado, puesto en el mercado por empresas de primer nivel? En 2000, no me acuerdo en qué año fue, pero cuando sacaron la Coca-Cola No te Light. estoy escuchando, Santiago. No sé si Perdón. Cuando Coca-Cola sacó la Coca-Cola Life, que estuvo menos de un año y la descontinuaron. no te escucho. No sé si alguien está hablando. ¿Nadie tiene presente algún producto o algo Ahí se me escucha, que haya profe. fracasado? Voy a ser más específico. ¿Qué fracaso tuvo Coca-Cola? Ahí en el chat estamos poniendo, profe, porque no sé si nos escucha. No me pongan en el chat porque no lo veo, así que por favor hablen. No sé si alguno está... Profe, ¿se nos escucha? Hola. ¿Me ¿Escucha, escuchan? ¿No me profe? escuchan? ¿Profe, escucha? No lo estoy escuchando, a ver. ¿Escucha ahí? Aguarda un momentito. A ver, aumentar el volumen. ¿Puede alguno hablar? ¿Ahí escucha, profe? Ahora sí. Ahora estamos bien. Escucho. Yo había mencionado, profe, el caso de la Coca-Cola Life, cuando salió, creo que fue 2012, por ahí, que la descontinuaron en menos de un año. ¿Me puedo decir que la que estaba con stevia, Sí, la que era con la tapita verde, la etiqueta verde, todo eso? sí, que tenía los colores feos, eso. Bueno, entonces ese es un caso de un producto que fracasó, ¿no es cierto? La Coca-Cola está Light, ¿no es cierto? Y bueno, es difícil saber bien los motivos por el cual fracasó, ¿no es cierto? Algunos decían que no les gustaba, ¿no? Y otros, bueno, no conozco bien los motivos, pero fue un fracaso, ¿no es cierto? ¿Y ustedes qué piensan? Y a lo mejor, como en ese momento estaba surgiendo mayor popularidad por los productos que sean menos procesados, digamos. O sea, por ejemplo, en este caso sería
la integración de la stevia en vez de otro tipo de edulcorantes. Pensaron que iba a tener mejor recepción y al final se ve que no gustó. Bueno, Otro ejemplo, profe, es la Andes naranja, la trigueña. Esa también la descontinuaron. En ese caso, creo, profe, que lo que pasó fue que se hizo una prueba con ese stock, digamos. O sea, Quilmes en ese caso sacó una prueba nomás del nuevo sabor a ver cómo estaba y a partir de los resultados va a decidir si seguir produciéndola o no. bueno, este ejemplo, esto que vos estás diciendo, realmente no sé si es cierto o no, pero una de las estrategias, digamos, que se hace en la parte de investigación de mercado es lanzar pruebas, hacer pruebas de mercado. Creo, Así que, profe, inclusive que la Coca-Cola Life fue una prueba global en realidad, que la idea era presentarlo en Europa y eso, eh, pero hicieron las pruebas acá en Latinoamérica y como en Latinoamérica no gustó, no, o sea, no pasó la prueba y no pasó a ser uno de los productos Coca-Cola. bueno, la verdad que sí, para hacer una prueba hicieron demasiada publicidad, digamos, y dedicaron mucho esfuerzo, así que me parece que de pronto fue una decisión que no, que por lo menos en nuestro mercado fracasó. ¿No? Coca-Cola tiene, digo, Coca-Cola porque a veces lo conocemos más cuando las empresas son grandes que cuando son chicas, nosotros. Y porque por la publicidad que tiene y por los esfuerzos que ponen en la parte de la estrategia de comunicación. ¿Qué otros fracasos tuvo Coca-Cola? No sé si usted, profe, nos había contado de una gaseosa de mate, no me acuerdo si era Coca-Cola que la había sacado, Ah, sí. funcionó. Sí, la Nativa que también sacó Coca-Cola, que es otro digamos, fracaso. También sacó el té frío, ¿no es cierto? El Fuse Tea, que acá Me en acuerdo, profe, Argentina, también de cuando era chico que antes había, por ejemplo, un Nesquik de frutilla, que ya no está más. claro, sí, había muchos productos que se descontinuaron o que dejaron de tener el mercado. Eh, al- Más que nada, cuando hablamos de evitar errores, es insertar productos que después han fracasado, ¿no? Que fracasaron por alguna, digamos, mala acción, digamos, ya sea en la parte de comunicación, de precios. También, volviendo al mercado de la cerveza que mencionaban antes, digamos, hubo muchos intentos antes eh, de la época actual de implantar, digamos, variantes de cerveza distintas de la tradicional, digamos, y todos fracasaron hasta que de pronto las grandes empresas, o sea, Quilmes y después otras empresas empezaron a poner en el mercado otros sabores como la Stout y la cerveza roja, y donde recién empezaron a abrirse, podemos decir, el mercado, ¿no? Pero inclusive acá en el Chaco hubo una cerveza que fracasó, ¿no? Una empresa que comenzó a hacer una cerveza. Acá en Chaco, Corrientes, un mercado que está dominado por Quilmes, ¿no es cierto? Y bueno, esto fracasó. No sé si alguno se acuerda de algo. Pasó hace unos 10 años, 15 años, cuando tuvimos una cerveza chaqueña. No digo artesanal, sino
antes de la época de las cervezas artesanales. Nadie recuerda, eran muy chicos ustedes. Capaz que sí. ¿Qué marca era? Tú, TV, Era la de No, tubito. era la de Tubito. Muy bien. Exacto, Tubito sacó una cerveza que de hecho no lo fabricaban ellos, digamos, pero sí la distribuían y era la marca de ellos. Y bueno, estuvo un tiempo y después no anduvo, ¿no? En ese momento prácticamente toda la gente estaba acostumbrada, o sea, compraba Quilmes, digamos, las marcas que estaban asociadas a Quilmes o a Schneider, no sé, no había otras. O la otra era Isenbeck, eran las marcas que estaban, después no había otra opción. Creo que de pronto en este momento estaríamos más receptivos a otras marcas. Bueno, la otra tema es repetir aciertos, ¿no? Repetir aciertos es ver qué cosas tuvieron éxito, qué competidores tuvieron éxito y y poder repetirlos, ¿no? Así que algunos de los éxitos que después fueron copiados y por otras marcas fue, por ejemplo, las gaseosas semi-amargas. El primer lugar donde se lanzó fue en la Argentina y la primera empresa que la lanzó fue Pepsi, ¿no? ¿Cuál es la marca? ¿Cuál serían esas gaseosas semi amargas? Paso de los Toros. Paso de los Toros, ¿no? La Paso de los Toros es una gaseosa semi-amarga o semidulce, ¿no? Y estaba hecha en función de un producto que existió hace mucho tiempo, pero que en la Argentina prácticamente no se consume muy poco, que es el agua tónica. Paso del Toro era la marca histórica de agua tónica. Y bueno, a alguien se le ocurrió ponerle sabor y le pusieron el sabor pomelo y eso fue un éxito rápido. Las Después fue galletitas copiado. Toddy también, que ¿Cómo? podemos, las galletitas Toddy también, que después empezaron otras marcas a sacar galletitas parecidas. Claro, después bueno, el uso de la ampliación de marca, todo a veces es exitosa, a veces no, no todos los casos son exitosos. En Coca-Cola había sacado después del Paso de los Toros, sacó una que se llamaba Cuatro, no sé, ahora creo que no sé si la sigue sacando. Pero ahora también después empezaron a salir otras empresas y aunque no lo conozcamos como semi-amarga, está que yo, la de pomelo, ¿no sé? En su momento no tenía mercado y ahora tiene. Lo mismo pasó con las gaseosas, como la H2O, ¿no es cierto? Que tiene muy poco gas, pero que también se lanzó, en este caso también el lanzamiento fue de Pepsi, ¿no es cierto? Y ellos, la gente lo aceptó rápidamente y después, bueno, después salió todo el mercado inmenso de las gaseosas de baja gasificación. También a veces los éxitos están dados por el uso de argumentos publicitarios, ¿no es cierto? No sé si le comentaron el caso del aceite natural. Sí, que era libre de colesterol. Claro. En realidad todos los aceites vegetales son libres de colesterol, ¿no es cierto? Pero una empresa de esta puso, digamos, Aceitera General de esa, puso ese argumento digamos, tuvo mucho éxito porque mucha gente
supuso de que era el único aceite libre de colesterol, ¿no? Pero bueno, nadie se le había ocurrido mencionar este argumento. En otro caso similar, el caso del isoforno, ¿sí?, que mata el 99,9% de los gérmenes. Y los otros desinfectantes, Seguro que también. digamos, una de las requisitos que tiene el ANMAT para que se ponga la palabra desinfectante en un producto es que mate el 99,9% de los patógenos. Así que prácticamente cualquier marca que sea desinfectante mata, tiene ese porcentaje de eficacia, ¿no?, contra los gérmenes. Pero bueno, hubo una empresa que se apropió de esa frase, ¿no? Este análisis es lo que nos permite a veces identificar o cómo orientar las empresas, digamos, las acciones. A veces están dados por ejemplo, por tamaño, por formatos o por alguna otra aspecto ligado a la parte al diseño del producto. Bueno, vamos entonces a continuar, vamos a hablar de lo que es el análisis actual. El análisis actual es la base del mercado, digamos, del mercado proyectado, y es analizar lo que está, lo que puede pasar, ¿no?, tomando como referencia el momento actual. Y en parte está también involucrado en el análisis histórico, ¿no es cierto? Porque el análisis actual es lo que está pasando ahora, lo que pasó ayer ya es histórico y lo que va a pasar mañana es proyectado, ¿no es cierto? O sea que es muy, muy dinámico el tema del análisis actual. Bueno, acá vamos a hablar de tres aspectos. Uno es el consumidor, el otro es la estrategia comercial y después está lo que identificamos como el análisis del medio, el análisis de entorno. La estrategia comercial ya habíamos dado, ¿no es cierto? Hemos anticipado ese tema. Así que vamos a ver los otros temas. El consumidor, en general, los bienes se hablan de dos categorías, ¿no es cierto? De consumidor de bienes intermedios o bienes de consumo final. Y en general lo que se habla de que cuando el consumidor es un consumidor institucional, o sea, un bien de demanda intermedia, las decisiones que influyen en la compra son sobre todo decisiones racionales, están ligadas a los, digamos, los parámetros objetivos del producto y no tanto los subjetivos como habíamos hablado cuando estuvimos hablando del producto. Entonces, cuando hablamos de variables objetivas, vamos a hablar precio, calidad, plazo de entrega, garantía, o sea, todos los aspectos que en general se pueden evaluar. Y también hay que tener presente que en muchos casos las decisiones de compra, o sea, de cambiar de marca en las empresas son largas, ¿no? En muchos casos el proceso de una empresa de cambiar de un proveedor a otro puede llevar meses o más tiempo, ¿no? Entonces, todo el proceso digamos, de la venta, en muchos casos es bastante largo y muchas veces requiere de profesionales especializados. Muchas veces los ingenieros a veces entramos mucho en la parte en este nivel de ventas de ventas de demanda intermedia, ¿no? Porque
cuando una empresa tiene que, o sea, digamos, uno le ofrece un producto o un producto para desplazar a la competencia, en general tiene que evaluarnos. Y la evaluación requiere muchas veces pruebas de fabricación, eh, y estas pruebas no solamente están ligadas al momento de la fabricación, sino muchas veces a ver el comportamiento del producto en el tiempo, y este tiempo a veces puede ser muchos meses. Entonces, en ese caso hay un área de los ingenieros, un grupo que se llaman ingenieros de desarrollo de mercado normalmente, o tienen nombres similares, que son quienes se encargan de, digamos, de hacer todas las pruebas y convencer y vender, hasta que una vez que está digamos, realizado o está efectivizado el cliente, después la venta pasa por otros canales. Entonces, en eh, digamos, el otro tipo de consumidores, lo que habíamos hablado de consumidor individual, ¿no es cierto? Es, en general, cuando somos productos de consumo final, hay mucha más importancia de las variables subjetivas, como por ejemplo el tema de moda, de las marcas, de la exclusividad, del sabor, todas las cosas que están ligadas a atributos subjetivos más que objetivos. Y que, como a veces pasa, como mencionaba en el caso del 15, ¿no es cierto? Productos que se venden y que tienen también desarrollados en otros países, en la Argentina no tuvieron éxito por componentes propias de nuestra cultura. Entonces, hay que identificar bien dónde va a estar, cuáles son los clientes, para poder segmentar la parte de, digamos, para poder diferenciar la parte de la estrategia de ventas. Hay productos que atienden a los dos mercados, al consumidor institucional y al consumidor individual. Vamos a poner un ejemplo. Uno de ellos es la harina de trigo. La harina de trigo tiene un mercado para el consumidor final, la harina que podemos comprar en el supermercado y utilizamos en nuestra casa. Y después hay un mercado institucional, que es los panaderos, las empresas que hacen pastas, que hacen panificados, que hacen la cantidad de productos con las harinas. Y ¿qué se fijan ustedes cuando van a comprar harina en el supermercado? ¿Alguno compró harina? Y depende para qué quiero la harina. Claro, si es 4 ceros, 3 ceros, si el paquete no está abierto, si está en buen Bueno, estado. pero lo del paquete abierto es dejar de lado, porque eso ya estaría, digamos. Claro, ¿de qué sería la harina? No, obviamente estamos hablando de harina de trigo, ¿no es cierto? Ok. El precio de las precio, marcas. Claro, las yo creo que marcas, los colores. los colores. Bueno, pues está cerrado el paquete, no ves el color de la harina, ¿no? A ver después. Bueno, entonces, nosotros nos vamos a influir por el precio, por la presentación, también por la calidad, pero ustedes en la calidad van a identificar si es 3.0 o 4.0, ¿no es cierto? Más de eso, difícil. Y uno que tiene una panadería, ¿por qué elegiría una marca de harina? Por el precio. Una cosa es el precio, pero ¿qué otras cosas
calidad. Bueno, pero calidad que... No sé, ¿El la contenido de cantidad, gluten sería? el grosor del ¿Cómo? grano. Contenido de gluten muchas veces se fijan. Bueno, entonces ahí empiezan a jugar cosas que, por ejemplo, no intervienen en las decisiones nuestras de cuando vamos al supermercado, como por ejemplo el contenido de gluten, ¿no es cierto? El contenido de gluten en la harina para el panadero es importante porque es lo que le marca si la harina digamos, va a ser adecuada para hacer panes o no. No sé. Si tiene muy poco gluten, es muy difícil hacer un pan que sea esponjoso. Entonces, entran a jugar estas otras variables que no entran, que no las tenemos en cuenta nosotros. Que para panaderos sí son muy importantes, porque el panadero que una harina le rinda un 2 o un 3% más en cantidad de pan, significa mucha plata a nivel de, digamos, del tiempo. En cambio, para nosotros, consumidores individuales, que la torta nos salga un poquito más alta, un poquito más baja, no nos va a cambiar mucho la decisión. Entonces, con esto quería mostrarles de que cómo van cambiando las decisiones cuando uno está en una empresa o cuando está un consumidor individual. Entonces, en general, las empresas que hacen harina, vamos a poner el caso de Trigali acá, ¿no es cierto? Cuando venden a los panaderos, saben qué tipo de harina venderle, ¿no es cierto? O qué trigo usar en función al destino que le van a dar al producto. El contenido de gluten es importante cuando haces pan, pero no es importante cuando haces pasta fresca, por ejemplo. Bueno, después hay ciertos productos que tienen una demanda que si bien se venden a otras empresas, estas empresas las utilizan de la misma manera que la utilizaría el consumidor, nosotros, digamos, como consumidores individuales, que son, por ejemplo, el mercado gastronómico, ¿no es cierto? Donde nosotros podemos comprar las papas McCain en bolsitas, o las podemos comprar en porciones grandes y de esta manera va orientada al mercado de la gastronomía. Esto ya lo hemos hablado. Bueno, entonces esto es importante saber porque va a definir también aspectos en la parte de... O sea, lo que veamos en la parte de mercado después tiene que ver mucho con la parte de fabricación. Bueno, la parte de estrategia comercial ya la habíamos visto antes. Recuerden que tenía 4 pilares: el producto, el precio, la promoción y la publicidad y la distribución. Que todos estos componentes determinan lo que se llama normalmente la mezcla comercial y definen el modo de comercializar. También, al definir esto, también definen el gasto que se va a hacer en la parte publicitaria y en la parte de promoción, ¿cierto? Con ello, también, de alguna manera, directamente está fijando digamos, cuánto se va a destinar a la parte industrial, a la parte productiva. Bueno, el otro punto es el análisis del medio. El análisis del medio es evaluar las reacciones que puede tener el medio ante el ingreso de un nuevo producto y también qué otras variables intervienen en el mercado, ¿no? La reacción del medio puede ser de que el medio sea muy poco
digamos, receptivo de nuevos productos, de nuevas marcas. Caso, por ejemplo, el que estábamos hablando de la cerveza. Ahora, digamos, no es la situación actual, la situación que era unos años atrás, donde las cervezas tenían que ser de una marca o de otra. También pasa con el vino, ¿no es cierto? El vino hasta hace unos años era tinto, blanco, rosado y no había espacio para hablar de espumante, de distintas variantes como las que tenemos ahora en el vino. Entonces, no había mucho espacio. Ahora, si se quiere, estamos en un momento en el cual la gente está en mucha predisposición para experimentar nuevos sabores, nuevos modos, nuevos productos. Entonces, esto es muy importante ver, digamos, cómo uno ve o ha visto el comportamiento del mercado. Después están todas las variables externas que pueden influir en el mercado. Hoy ustedes estaban mencionando el caso del poder adquisitivo, digamos, que cuando baja el poder adquisitivo, consumimos menos carne vacuna, ¿no es cierto? Entonces, el poder adquisitivo podemos decir que es una variable externa del mercado, pero que influye notablemente en muchos productos. En muchos influye negativamente, en otros puede influir positivamente, como hablábamos en el tema de la carne. También acá es importante cuando vemos las tendencias que hay. Entonces, a nivel de las tendencias de consumo, en este momento hay muchas tendencias que están digamos, instalándose. Algunas es lo que está ligado al cuidado de la salud, por ejemplo, el menor consumo de sodio o el menor contenido de grasas saturadas, o el contenido de omegas, digamos. ¿Qué otras tendencias hay en el consumo? No escucho La nada. vitamina en estos últimos años. Los productos fortificados, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa? Los integrales, ahora se está viendo mucho. Las galletitas integrales. Productos integrales, ¿no es cierto? O sea, que tengan mayor cantidad de fibra dietaria. ¿Qué otras tendencias hay? Ahora también hay productos, por ejemplo, como chocolatadas que tienen un mayor contenido de proteínas. O sea, la parte de suplementos proteicos, ¿no? ¿Qué otras tendencias? No solamente en la parte de alimentos, puede estar dado en otros ámbitos, ¿no es cierto? Y a partir de la pandemia, los sanitizantes, cada vez hay más variedad. O sea, estamos mucho sanitizando. Entonces, eso es algo externo que influyó en la venta de muchos productos. ¿Qué pasa en la construcción? ¿Qué tendencias hay en la parte de los cerramientos, digamos, de la construcción? El Durlock, que El Durlock, llegó para sí. cambiar mucho la forma de la construcción, al igual que las membranas. Ahora vienen las pinturas sintéticas, aislantes.
para reemplazar a las membranas. Bueno, entonces son todas tendencias y nuevos cambios que se están dando. Algunos por avances tecnológicos, ¿no es cierto? Como el hecho, por ejemplo, de pinturas que reemplazan a las membranas. Y el otro es porque, bueno, la construcción en seco, digamos, se está instalando en la Argentina rápidamente, algo que ya había pasado hace muchos años en otros países, pero acá recién en los últimos años. Pero se está dando. Y a ver, alguien que esté hablando, alguien que tenga que ver con este rubro. Greve, ¿qué más? ¿Por qué están proponiendo el producto que están para hacer ustedes, Núñez, Porcel? ¿Están, no están? Sí, profe, acá estamos. Bueno, en realidad porque lo vimos dentro de todos las posibilidades que había, digamos, nos dimos cuenta de que no había muchos proyectos abocados, digamos, a la parte de construcción. Y además, yendo por ese lado, el tema de nuestro proyecto es sobre ladrillos de hormigón celular curados en autoclave o ladrillos de HCCA. Y bueno, investigamos y bueno, leímos de que es un tipo de ladrillo que podría ser innovador, digamos, hoy en día, que ya se está usando igualmente hace unos pocos años, digamos, pero no deja de ser innovador todavía. Y bueno, y como que vino para quedarse, digamos, y reemplaza, tiene muchas características positivas que ayudan a que reemplace, digamos, al hormigón convencional, como por ejemplo de que son ladrillos más livianos, son más amigables con el medio ambiente en su producción, y bueno, y va por ese lado, digamos. Así fue que nosotros elegimos, digamos, el tema. Bueno, también esto va ligado a otras cosas, ¿no es cierto? Como que de pronto ustedes no tienen en cuenta. Uno de ellos es que requiere mucho menos mano de obra que el ladrillo convencional, el de barro cocido que tenemos acá, o al de cerámica. Sí. Entonces, que una de las tendencias actuales es a que las construcciones sean mucho más rápidas y también son mucho más livianas, por lo tanto las estructuras de los edificios tienen que tener menos carga, soportar menos carga, por lo tanto se hace más liviana, ¿no? Las columnas, las vigas, todo eso pueden ser más livianas. Sí. Así que, bueno, y en su momento, acá en la Argentina estábamos muy ligados a la construcción de los ladrillos convencionales, de arcilla o de barro cocido, y esto es un cambio, ¿no? Lo mismo que la construcción en seco, que tiene obviamente ventajas, pero también va ligado a esto, porque actualmente digamos, utilizar menos mano de obra es un elemento importante porque por el costo por un lado y por otro lado que la mano de obra calificada no es abundante. Quita la rapidez de la construcción también. Que uno con los ladrillos de eso logra una muy buena terminación y después no necesita, tiene mucho menos gastos en la parte de la parte de terminación, o sea, revoque, todo esto. Sí. Y logra muy buenos resultados desde el punto de vista constructivo, ¿no? De aislación acústica, aislación térmica, son parte de, o sea, es parte de un avance tecnológico también en lo que sería la construcción. Bueno, entonces,
Estas son las cosas que uno va analizando en el medio, digamos. Otra de las cosas, volviendo a la parte de alimentos, es lo que se llama actualmente la tendencia de los alimentos plant-based, o sea, con proteínas basadas en vegetales, ¿no es cierto? En lo cual aparece, digamos, un gran desarrollo en la parte de la producción de proteínas, de la sustitución de proteínas animales por proteínas vegetales, ¿no? Uno de los últimos casos es la carne sintética, ¿no? Muchas de estas están ligadas a la parte de sostenibilidad ambiental, donde se pasó a ser un tema, digamos, muy influyente en el nivel de decisiones de los consumidores, que antes no lo era. Bueno, llegamos hasta acá y después continuamos el viernes con el análisis proyectado. No sé si tienen alguna pregunta. Creo que no, profe. No, Bueno. profe, se entendió todo. Bueno, me alegro mucho. Así que, bueno, entonces nos vemos la clase que viene, el viernes, si Dios quiere. Nos vemos el viernes, profe. Bueno, Dale, profe, nos El vemos. profe, hasta el Hasta viernes. luego. Buena semana. Buena semana. Igualmente.